¿Alguna vez has imaginado una ciudad donde todos hablaban el mismo idioma, trabajando juntos para construir la mayor estructura jamás vista en la historia de la humanidad? En el actual desierto de Irak, arqueólogos han hecho descubrimientos sorprendentes sobre la verdadera Torre de Babel. Una antigua tablilla revela detalles impactantes de una estructura de 911 metros de altura, equivalente a un edificio de 30 plantas, construida hace más de 4.000 años. Pero lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de los hallazgos arqueológicos. ¿Cómo eran las mujeres de esa sociedad? ¿Cómo vivían las personas que construyeron esta torre? ¿Qué comían? ¿Cómo se organizaban? Y lo más importante, ¿por qué Dios consideró que esta construcción era tan peligrosa que tuvo que intervenir personalmente? Ahora, coméntame desde qué ciudad nos estás viendo y acompáñame en esta exploración de la vida en la misteriosa Torre de Babel. ¿Te has preguntado cómo sería vivir en un mundo donde todos hablaran exactamente el mismo idioma? En un tiempo remoto, en las llanuras de Sinar, territorio que hoy corresponde al Irak actual, existió una civilización que se atrevió a desafiar los límites entre el cielo y la tierra. La Biblia nos revela, en Génesis 11:1, que era toda la tierra de una misma lengua y de una misma habla. Este relato nos transporta a un momento único en la historia de la humanidad, cuando los descendientes de Noé se unieron con un ambicioso propósito que cambiaría para siempre el curso de los acontecimientos. Imagina una vasta llanura poblada, donde miles de personas trabajaban en armonía, construyendo no solo una ciudad, sino una torre que quería tocar los cielos. Los descubrimientos arqueológicos nos revelan que las construcciones de la antigua Babilonia eran verdaderas obras maestras de la ingeniería. Los constructores desarrollaron técnicas avanzadas, utilizando ladrillos cocidos y betún como mortero, materiales que todavía intrigan a los investigadores. En Génesis 11:4, encontramos la verdadera motivación detrás de esta monumental construcción. Vamos a construir una ciudad con una torre que alcance los cielos. Así nuestro nombre será famoso, y no seremos dispersados sobre la faz de la tierra. No se trataba solo de una obra arquitectónica, era una declaración de independencia contra el Creador mismo. Las evidencias arqueológicas demuestran que en la región de Mesopotamia existían impresionantes estructuras conocidas como zigurats, torres monumentales que podían alcanzar alturas sorprendentes, con múltiples niveles conectados por rampas elaboradas. Muchos estudiosos creen que la Torre de Babel pudo haber sido inspirada en estas grandiosas construcciones. La vida en Babel reflejaba esta desmedida ambición. Las personas no solo estaban levantando una torre, estaban creando una sociedad que creía poder equipararse a Dios. Esta historia nos muestra cómo el orgullo humano puede cegarnos ante las consecuencias de nuestras acciones. Si te estás preguntando cómo sería el día a día en aquella sociedad, las próximas revelaciones te sorprenderán. Vamos a descubrir detalles fascinantes sobre la organización social, el trabajo y las creencias de aquel pueblo, y cómo sus decisiones provocaron un cambio que nos afecta hasta hoy. Si estás decidido a no construir torres de orgullo en tu vida, comenta ahora: Señor, sé mi fundamento. Vamos a declarar juntos que no repetiremos el error de Babel. Lo que viene a continuación revelará aspectos sorprendentes sobre cómo vivía, trabajaba y se organizaba esta antigua civilización. Prepárate para descubrimientos que cambiarán tu perspectiva sobre esta impresionante historia. ¿Te has imaginado alguna vez despertando en la antigua Babel? El sol naciente iluminando una ciudad bulliciosa donde miles de personas se mueven con un propósito común. Profundicemos en los fascinantes detalles de esta civilización que desafió los cielos. Como nos revela el libro de Génesis 11:3-4, y dijeron unos a otros: vengan, hagamos ladrillos y quemémoslos bien. Así, les sirvieron el ladrillo por piedra y el betún por mortero. Este versículo
nos proporciona valiosas pistas sobre la organización del trabajo en Babel. La ciudad de Babel era una obra maestra de la ingeniería antigua. Evidencias arqueológicas muestran que la región de Mesopotamia desarrolló técnicas avanzadas de construcción. Los ladrillos se fabricaban en hornos especiales, donde la arcilla se mezclaba con paja y se quemaba hasta lograr una dureza extraordinaria. El betún, un material natural de la región, servía como un mortero resistente que mantenía unidos los ladrillos. La sociedad babilónica era altamente jerárquica. En la cima de la pirámide social se encontraba el rey, considerado un representante divino en la tierra. Bajo su mando había una compleja estructura de sacerdotes, escribas y administradores, quienes gobernaban cada aspecto de la vida cotidiana. Los arqueólogos han descubierto tablillas de arcilla que revelan un sistema administrativo sofisticado, con registros detallados sobre trabajo, pagos y distribución de recursos. Los trabajadores se organizaban en grupos especializados. Estaban los alfareros que moldeaban los ladrillos, los transportadores que cargaban materiales, los constructores que erguían las paredes y los artesanos que creaban elaborados adornos. Cada persona tenía una función específica, igual que engranajes en una gigantesca máquina. La vida religiosa en Babel era intensa y compleja. Los babilonios adoraban a diversos dioses, cada uno asociado a diferentes aspectos de la vida. Marduk, el dios principal, era considerado el protector de la ciudad. Los zigurats, con su forma piramidal, no eran solo estructuras arquitectónicas. Eran templos que simbolizaban la conexión entre el cielo y la tierra. La jornada comenzaba temprano en Babel. Las estrechas calles se llenaban de gente, comerciantes vendiendo sus productos en los mercados, sacerdotes realizando rituales en los templos, escribas registrando transacciones en tablillas de arcilla. Las casas, construidas con los mismos ladrillos de la torre, estaban organizadas en barrios densamente poblados. La construcción de la torre exigía una logística impresionante. Miles de trabajadores se turnaban, subiendo y bajando rampas empinadas, transportando materiales. A medida que la altura de la torre aumentaba, se requerían técnicas cada vez más sofisticadas de ingeniería. Los descubrimientos arqueológicos sugieren que los babilonios desarrollaron sistemas de poleas y palancas para levantar los pesados materiales. Además, los arqueólogos encontraron evidencias de un sistema educativo avanzado. Jóvenes escribas eran entrenados en escuelas especializadas donde aprendían la compleja escritura cuneiforme. Este sistema permitía un registrado meticuloso de leyes, transacciones comerciales y textos religiosos. La alimentación de la población se basaba principalmente en granos como cebada y trigo, cultivados en las fértiles llanuras que rodeaban la ciudad. Ingeniosos canales de irrigación, notables por su ingeniería, garantizaban agua tanto para los cultivos como para la población. El comercio florecía, con mercaderes que traían productos exóticos de tierras lejanas. Sin embargo, toda esta organización y progreso ocultaba una realidad más profunda. La sociedad babilónica, en su búsqueda de poder y gloria, se alejaba cada vez más del propósito divino. La torre en construcción no era solamente un monumento a la ingenuidad humana, era un símbolo de orgullo y rebelión contra Dios. Lo que veremos a continuación revelará cómo este inmenso proyecto de construcción impactaba la vida de las personas comunes, sus familias y sus relaciones. Prepárate para descubrir detalles sorprendentes sobre el día a día de los constructores de la torre que desafiaron los cielos. El diablo tiembla cuando nos unimos en propósito. Muestra que estás del lado de Dios y comenta: Dios en control. Cuantos más comentarios haya, más fuerza tendremos contra las trampas del enemigo. ¿Cómo fue realmente la construcción de la torre? El sol apenas había salido, y ya se podía escuchar el sonido de miles de personas trabajando. El aire estaba impregnado del olor de barro cocido y betún, mientras una estructura monumental
crecía hacia el cielo. En Génesis 11:3-4 encontramos detalles precisos sobre las técnicas de construcción. Dijeron unos a otros: «Vengan, hagamos ladrillos y quemémoslos bien». Así, les sirvieron el ladrillo por piedra y el betún por mortero. Este registro bíblico coincide con descubrimientos arqueológicos en la región. La construcción de la torre seguía un patrón típico de los zigurats mesopotámicos. Imagina una estructura rectangulada inmensa, con niveles abiertos al público. Las rampas eran elaboradas, diseñadas para facilitar el trabajo de los obreros, que transportaban materiales a inesperadas alturas. Al observar este proyecto en su plenitud, uno podría preguntarse: ¿qué inspiró a esta civilización a emprender tal hazaña? La respuesta no es solo la ambición, sino un deseo intrínseco de alcanzar algo más grande que ellos mismos. Erguida en niveles sucesivos, cada uno menor que el anterior, la Torre de Babel adoptaba una forma similar a una pirámide escalonada. Los registros arqueológicos indican que algunas de estas torres podían alcanzar hasta 7 niveles, lo que era una altura impresionante para la época. El proceso de construcción era meticulosamente organizado. En la base de la torre, equipos especializados moldeaban los ladrillos. El barro se mezclaba con paja, se moldeaba en formas estandarizadas y se secaba al sol, una técnica esencial debido a la escasez de piedra en la región. Otros grupos se encargaban de la producción del betún, un material natural que servía como un mortero extraordinariamente resistente. A medida que la torre crecía, un sistema complejo de rampas y escaleras permitía el transporte de materiales. Los trabajadores formaban largas filas, pasando ladrillos de mano en una cadena humana que se extendía hasta la cima. La coordinación necesitaba ser perfecta. Un solo error podría causar accidentes graves. Las relaciones sociales eran intensas y complejas. A pesar del objetivo común, existía una rígida jerarquía. Supervisores controlaban el ritmo del trabajo, arquitectos verificaban constantemente las medidas y escribas registraban todo el progreso en tablillas de arcilla. Amistades se formaban entre los trabajadores, pero también había rivalidades y competencia por posiciones de mayor prestigio. Pero, ¿cuál era la verdadera razón detrás de la construcción de una torre tan grandiosa? Algunos estudiosos sugieren que podría ser un intento de protegerse de otro diluvio, un temor arraigado en la memoria colectiva tras la catástrofe de los tiempos de Noé. Sin embargo, el texto bíblico revela una motivación más profunda. Vamos a construir una ciudad con una torre que alcance los cielos, y así haremos un nombre para nosotros. Génesis 11:4. Esta declaración expone el verdadero corazón del proyecto, un acto de rebeldía contra Dios. No era solo una construcción, era una declaración de independencia, un monumento al orgullo humano. El pueblo de Babel no solo quería sobrevivir, deseaba ser reconocido, admirado y temido. El trabajo en la torre daba una falsa sensación de unidad. Las personas compartían no solo una lengua común, sino también un propósito equivocado. Cada ladrillo colocado era un paso más alejado del plan divino. Cada nivel construido era una nueva capa de soberbia. Si reconoces cómo el orgullo puede cegarnos, deja tu comentario. Señor, guía mis pasos. Lo que viene a continuación revelará un aspecto poco explorado de esta historia: el papel de las mujeres en la sociedad de Babel. Esta perspectiva cambiará tu comprensión sobre este evento histórico. Mientras los hombres erguían los ladrillos de la Torre de Babel hacia el cielo, una parte crucial de esta historia permanecía en las sombras. En las animadas calles de la antigua Babilonia, las mujeres tejían los hilos invisibles que mantenían esa sociedad funcionando. Descubrimientos arqueológicos revelan que, aunque la sociedad era patriarcal, las mujeres tenían roles más complejos de lo que se imaginaba. Tablas de arcilla encontradas en la región
muestran registros de mujeres, administrando propiedades, participando en transacciones comerciales e incluso actuando como escribas en templos. Durante la construcción de la torre, la ciudad estaba llena de actividad femenina. En las casas de ladrillo repartidas por la llanura de Sinar, las mujeres gestionaban una economía doméstica sofisticada. Procesaban lana para tejer la ropa de los trabajadores, preparaban alimentos a gran escala y desarrollaban técnicas de conservación para alimentar a miles de personas. En los templos, sacerdotisas ocupaban funciones religiosas importantes. Los registros arqueológicos muestran que participaban en rituales, interpretaban presagios y mantenían viva la tradición espiritual de la ciudad. Esta influencia religiosa femenina contribuía a moldear la mentalidad colectiva que desafiaba los cielos. Pero la ambición que impulsaba la construcción de la torre no conocía género, y las mujeres, al igual que los hombres, estaban inmersas en una cultura de orgullo y autosuficiencia. Algunas ocupaban posiciones de prestigio, como administradoras de templo o supervisoras de tejido, compitiendo por estatus y reconocimiento. Y luego llegó la intervención divina. Génesis 11:7 relata: «Vengan, descendamos y confundamos allí su lengua, para que no entiendan uno la lengua del otro». El impacto fue devastador e inmediato. Imagina la escena. Una madre ya no podía entender a su hijo. Vecinas que antes compartían recetas ahora se miraban confundidas. El caos se instaló en calles, mercados y canteros de obra. La confusión de las lenguas no solo afectó la construcción, fragmentó el tejido social que las mujeres habían ayudado a construir. Las familias comenzaron a agruparse por idioma y comunidades enteras se desintegraron. La dispersión fue inevitable. Grupos partieron en diferentes direcciones, llevando consigo no solo sus nuevas lenguas, sino también sus costumbres, técnicas de tejido, recetas y prácticas religiosas. Esta dispersión tuvo un impacto profundo en la formación de las civilizaciones antiguas. Cada grupo que dejó Babel portaba consigo fragmentos de la cultura original que se desarrollarían de manera única en sus nuevos territorios. Las mujeres jugaron un papel fundamental en este proceso, preservando y transmitiendo tradiciones que aún perduran en nuestras sociedades contemporáneas. Si esta revelación sobre Babel ha tocado tu corazón y deseas permitir que Dios sea el arquitecto de tu vida, dale me gusta ahora y comenta: «Construye en mí, Señor». Que cada like sea una declaración de rendición al proyecto de Dios. El próximo capítulo revelará las consecuencias duraderas de esta dispersión y cómo moldeó el mundo que conocemos hoy. Una historia de transformación que sigue resonando a través de los siglos. ¿Qué realmente sucedió cuando Dios decidió confundir las lenguas en Babel? En Génesis 11:6 encontramos una declaración reveladora. «He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen una misma lengua. Ahora no habrá restricción para todo lo que han pensado hacer». Esta intervención divina no fue únicamente una penalización, fue un acto de sabiduría y amor. Cuando el texto dice: «Desciendan y confundamos», revela un momento crucial en 1200, la historia de la humanidad. El proyecto de la torre representaba más que una construcción física. Era un intento de centralizar todo el poder humano, desafiando directamente la soberanía divina. La confusión de las lenguas sirvió como un freno natural al orgullo humano desenfrenado. Imagina una humanidad unida en propósitos egoístas, sin límites para sus ambiciones. La diversificación de las lenguas no solo impidió la culminación de la torre, sino que estableció un nuevo patrón para el desarrollo humano. Esta dispersión cumplió el mandamiento original dado a Noé en Génesis 9:1. «Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra». La diversidad lingüística obligó a la humanidad a repartirse, creando distintas culturas y civilizaciones. Cada grupo que se separó de Babel llevó consigo parte del conocimiento original y lo desarrolló de maneras únicas en sus nuevos territorios. El legado eterno de Babel no significó el fin de Babilonia.
Al contrario, la ciudad continuó su desarrollo, convirtiéndose en uno de los mayores centros culturales de la antigüedad. Excavaciones arqueológicas revelan una civilización de extraordinaria sofisticación. Un descubrimiento revolucionario provino de una tablilla cuneiforme traducida por el profesor Leandro Jorge de la Universidad de Londres. Este artefacto describe una torre monumental de 7 niveles, alcanzando 91 metros de altura. La descripción coincide notablemente con el relato bíblico y otros registros antiguos de la región del Mediterráneo y del Golfo. La influencia babilónica se extendió mucho más allá de sus fronteras. Su arquitectura inspiró a los asirios y persas. Sus sistemas de escritura y matemáticas fueron adoptados por otras civilizaciones, y el propio concepto de ciudad organizada, con planificación urbana y administración centralizada, fue un legado babilónico para el mundo. Hoy, la historia de la Torre de Babel sigue resonando hasta nuestros días. Construimos torres diferentes, rascacielos que desafían la gravedad, tecnologías que prometen inmortalidad y imperios corporativos que concentran un poder inimaginable. La búsqueda de hacer un nombre aún es una fuerza motriz en la sociedad moderna. Las continuas excavaciones arqueológicas siguen revelando nuevos detalles sobre Babel. Cada descubrimiento, cada tablilla descifrada, añade matices a esta antigua historia. Pero más allá de los hechos históricos, Babel nos ofrece una lección atemporal sobre los peligros del orgullo humano y la importancia de la humildad. La diversidad que nació en Babel no fue una maldición, sino un regalo. Cada lengua y cada cultura representan una faceta única de la experiencia humana. Esta multiplicidad de voces y perspectivas enriquece nuestra comprensión del mundo y de los demás. Si has comprendido el verdadero significado de esta historia, comparte en los comentarios. La verdadera grandeza está en Jesús. Para aquellos que desean profundizar aún más su entendimiento sobre las lecciones de Jesús, te invito a hacer clic en el próximo video. Vamos a explorar cómo las enseñanzas del Maestro pueden transformar nuestra vida hoy. Esto ha sido solo el comienzo. Si te impresionó la historia de Babel, haz clic en el video que aparece en la pantalla, donde conocerás la historia de la ciudad de Jericó, una ciudad que vivió en total decadencia antes de su caída. Allí descubrirás los oscuros secretos de esta ciudad fortificada, sus prácticas paganas y las razones por las que Dios ordenó su completa destrucción. Haz clic ahora en el video en la pantalla y acompáñame para desentrañar qué sucedía dentro de los muros de Jericó antes de su devastadora caída. La historia de Jericó no solo nos mostrará los peligros de apartarse de los caminos de Dios, sino que también nos ofrecerá una visión sobre la fidelidad divina y las lecciones aprendidas de aquellos que desafiaron su voluntad. Cada lección es un recordatorio del camino que debemos seguir y cómo nuestras decisiones pueden determinar el futuro de nuestras vidas. No te pierdas esta oportunidad de expandir tu conocimiento y comprensión. Te espero en el próximo video, donde juntos exploraremos los misterios de Jericó. No dudes en conectar con nosotros y suscribirte para seguir descubriendo más sobre la rica historia bíblica que aún tiene mucho que enseñarnos en nuestros días. Gracias por acompañarme en esta fascinante travesía a través de la historia de la Torre de Babel. Espero verte pronto y recuerda, cada paso que tomamos hacia el entendimiento y la fe nos acerca más al propósito divino en nuestro viaje. Hasta la próxima.